Hoy nos sumergimos en una historia que desafía la lógica y nos enseña sobre el poder de la fe. Hablaremos de Pedro, un pescador impulsivo y apasionado, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, cuya fe fue puesta a prueba de una manera extraordinaria. Antes de empezar, suscríbete porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la Biblia. Prepárate para descubrir cómo un hombre común pudo hacer lo imposible y qué podemos aprender de su experiencia cuando enfrentamos nuestras propias tormentas. La jornada había sido larga y agotadora. Una multitud de más de 5,000 personas había seguido a Jesús hasta un lugar apartado, hambrientos de sus enseñanzas y su toque sanador. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús había obrado un milagro asombroso, alimentando a todos hasta saciarlos. La gente estaba maravillada, convencida de que Él era el profeta que esperaban, el rey que los liberaría. El ambiente estaba cargado de una euforia casi peligrosa, y sus propios discípulos no eran inmunes a esta excitación. Pero Jesús, con su sabiduría infinita, sabía que este no era el camino. Su reino no era de este mundo. Con calma y autoridad, instruyó a sus discípulos: «Suban a la barca y vayan delante de mí a la otra orilla, mientras yo despido a la multitud». Los discípulos, aunque quizás un poco confundidos, obedecieron. Vieron cómo Jesús, con paciencia y amor, se despedía de la gente, asegurándose de que todos volvieran a casa en paz. Mientras la barca se alejaba de la orilla, podían ver su silueta solitaria despidiendo a las últimas personas. Una vez que la multitud se dispersó, Jesús buscó la soledad. Subió a una montaña para orar. Necesitaba ese tiempo de comunión con su Padre Celestial, lejos del ruido y las expectativas de la gente. Allí, en el silencio de la noche, derramó su corazón, recargando su espíritu para la misión que tenía por delante. La noche cayó por completo, cubriendo la tierra con un manto oscuro, mientras Jesús permanecía en profunda oración. Mientras tanto, en medio del mar de Galilea, la situación era muy diferente. La barca de los discípulos estaba siendo azotada por una tormenta feroz. El viento soplaba con furia, levantando olas gigantes que amenazaban con tragárselos. Estos hombres, muchos de ellos pescadores, experimentados como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, conocían bien este lago. Sabían de sus cambios repentinos y peligrosos, pero esta tormenta era especialmente violenta. Remaban con todas sus fuerzas, luchando contra el viento y las olas, pero apenas avanzaban. Estaban exhaustos, asustados y empapados. La oscuridad de la noche se sumaba a su desesperación. Estaban solos, en medio de un caos incontrolable, sintiendo que cada ola podría ser la última. Habían pasado horas en esta lucha agotadora. La noche avanzaba y ya era la 4ª vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. Era el momento más oscuro y frío, justo antes del amanecer. De repente, a través de la penumbra y la lluvia, vieron una figura. Alguien caminaba hacia ellos sobre el agua, como si el mar embravecido fuera tierra firme. El terror se apoderó de ellos. Sus mentes, agotadas y llenas de miedo, no podían procesar lo que veían. «Es un fantasma», gritaron presas del pánico. El miedo a la tormenta fue reemplazado por un terror sobrenatural. La figura se acercaba cada vez más y su miedo crecía con cada paso que daba sobre las olas. En medio de sus gritos de pavor, una voz familiar y tranquilizadora resonó sobre el rugido de la tormenta. Era Jesús. «Tengan ánimo. Soy yo. No tengan miedo». Sus palabras fueron como un bálsamo para sus almas aterrorizadas. La voz de su maestro, la misma que calmaba a las multitudes y sanaba a los enfermos, ahora les traía una calma instantánea. El fantasma no era un fantasma, era su Señor. La sorpresa reemplazó al terror, pero la incredulidad aún flotaba en el aire. ¿Cómo era posible? ¿Realmente estaba Jesús caminando sobre el agua, desafiando las leyes de la naturaleza? Impulsivo como siempre, Pedro no pudo contenerse. Su corazón latía con una mezcla de asombro y una audaz chispa de fe. Si su maestro podía hacer lo imposible, quizás él también.
Fijando sus ojos en Jesús, gritó por encima del viento: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Era una petición audaz, casi temeraria, pero nacía de un deseo profundo de estar cerca de su Señor, de participar en el milagro, de experimentar ese poder divino en su propia piel. Pedro no solo quería ver, quería vivir la fe. Jesús lo miró y con una sola palabra le extendió la invitación más increíble que Pedro jamás recibiría. Ven. Esa palabra lo era todo. Era permiso, era poder, era una promesa. Con el corazón en la garganta, Pedro no lo dudó. Puso una pierna fuera de la barca, luego la otra, y sus pies tocaron la superficie agitada del agua. Y entonces ocurrió lo imposible. Pedro no se hundió. Estaba de pie sobre las olas, al igual que Jesús. Dio un paso, luego otro, caminando sobre el agua hacia su Maestro. Por un momento glorioso, Pedro compartió el milagro. Sus ojos estaban fijos en Jesús. Su fe era su único soporte. En ese instante, el miedo, la tormenta, las olas, todo desapareció. Solo existían él y Jesús. Pero el mar de Galilea no se había calmado. El viento seguía aullando y las olas seguían chocando violentamente a su alrededor. Pedro por un instante apartó la mirada de Jesús. Quizás fue el rugido de una ola particularmente grande o una ráfaga de viento helado que le golpeó la cara. Miró a su alrededor, a la tormenta furiosa, y la realidad de su situación lo golpeó con toda su fuerza. Vio la altura de las olas, sintió el poder del viento, y en ese preciso momento la duda se infiltró en su corazón. El miedo, ese enemigo silencioso, tomó el control. Su fe vaciló, y en cuanto el miedo reemplazó a la fe, Pedro comenzó a hundirse. El agua que momentos antes lo sostenía, ahora lo reclamaba. Las olas frías lo envolvían, arrastrándolo hacia abajo. El pánico lo invadió por completo. El hombre que había caminado sobre el agua ahora se estaba ahogando. En su desesperación, con el agua ya al cuello, hizo lo único que podía hacer. Volvió su mirada hacia la única persona que podía salvarlo y gritó con todas sus fuerzas: «Señor, sálvame». Inmediatamente antes de que Pedro se hundiera por completo, Jesús extendió su mano. Su agarre fue firme y seguro. Lo levantó del agua y lo puso a salvo. Mientras lo sostenía, con la tormenta todavía rugiendo a su alrededor, Jesús le dijo con una mezcla de amor y suave reproche: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No era un regaño cruel, sino la pregunta de un maestro a su alumno, una pregunta para hacerle reflexionar. ¿Por qué dejó que el miedo fuera más fuerte que la fe en aquel que lo había llamado? Juntos, Jesús y Pedro subieron a la barca. En el instante en que sus pies tocaron la cubierta, sucedió otro milagro. El viento cesó por completo. La tormenta se detuvo. El mar, que momentos antes era un caos de olas furiosas, se calmó y se volvió tan sereno como un espejo. El silencio que siguió fue más impactante que el propio rugido de la tormenta. Los otros discípulos, que habían observado toda la escena con una mezcla de terror y asombro, quedaron completamente maravillados. Ya no había duda en sus corazones. Habían visto a Jesús alimentar a miles, sanar a los enfermos, y ahora lo habían visto controlar los elementos de la naturaleza y caminar sobre el mar como si fuera tierra firme. Se postraron ante él y desde lo más profundo de su ser hicieron una confesión que cambiaría sus vidas para siempre. Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Ya no era solo un maestro, un profeta o un rey terrenal. Era divino. Su fe, forjada en la tormenta, había alcanzado un nuevo nivel de comprensión y adoración. La historia de Pedro caminando sobre el agua es mucho más que un milagro asombroso. Es un reflejo de nuestro propio viaje de fe. Todos enfrentamos tormentas en la vida, problemas de salud, dificultades económicas, crisis familiares o dudas existenciales. Son momentos en los que nos sentimos como los discípulos, solos en una barca, azotados por olas que amenazan con hundirnos.
En medio de esa oscuridad, Jesús siempre viene a nuestro encuentro diciéndonos: no tengan miedo, soy yo. La clave, como aprendió Pedro, es mantener nuestros ojos fijos en Él. Mientras Pedro miraba a Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en cuanto se enfocó en la tormenta, en el viento y las olas, empezó a hundirse. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Nos enfocamos tanto en nuestros problemas, en el tamaño de nuestras olas, que apartamos la mirada de aquel que tiene el poder de calmarlas. Empezamos a dudar, a tener miedo, y comenzamos a hundirnos en la desesperación. Pero incluso cuando nuestra fe flaquea, incluso cuando nos estamos hundiendo, la historia nos da una esperanza increíble. El grito de Pedro: Señor, sálvame, es la oración más poderosa que podemos hacer en nuestros momentos de debilidad. Y la respuesta de Jesús es siempre la misma. Extiende su mano y nos rescata. Él no nos deja ahogarnos en nuestras dudas y miedos. Nos levanta, nos sostiene y nos pregunta con amor: ¿por qué dudaste? Nos invita a confiar en Él de nuevo, a poner nuestra fe por encima de nuestro miedo. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta, recuerda a Pedro. Recuerda que Jesús te está llamando a salir de la barca de tu zona de confort y a caminar hacia Él con fe. Habrá vientos y olas, pero no tienes por qué tener miedo. Mantén tus ojos fijos en Jesús. Y si por un momento dudas y sientes que te hundes, no desesperes. Simplemente grita: Señor, sálvame. Y su mano estará allí para rescatarte. Porque la fe no significa no tener miedo, significa confiar en Él a pesar del miedo. Tienes la serie completa en el enlace de arriba. No te la pierdas.